Voy a explicar las razones por las que Jesús entregó cerdos a los demonios. El primer enfrentamiento directo entre Jesús y Satanás tiene lugar cuando Jesús es tentado en el desierto, como se narra en Mateo 4, 1-11. En este episodio, Jesús vence todas las tentaciones, demostrando su autoridad sobre el poder del mal. Esta victoria es solo el comienzo de una serie de acciones que muestran a Jesús invadiendo y dominando los territorios donde Satanás ejercía su influencia. En Mateo 8, 28-34, vemos a Jesús demostrando su poder sobre el mundo de los espíritus al expulsar a los demonios, y en Mateo 9, 1-8, muestra su autoridad sobre la enfermedad al curar a un paralítico. Tras calmar milagrosamente una tormenta mientras navegaban por el mar de Galilea, Jesús y sus discípulos llegan a un nuevo destino. Sin embargo, el foco del siguiente acontecimiento recae enteramente en Jesús, sin mención alguna de los discípulos, como se recoge en Mateo 8, 28-34. Cuando llegan al otro lado del mar, en la región de los Gerasenos, Jesús se encuentra con dos endemoniados. Estos hombres vivían entre las tumbas y eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por la zona. Cuando vieron a Jesús, gritaron: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? No lijos te ali, patia una gran piara de cerdos. Los demonios, sabiendo que iban a ser expulsados, suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara de cerdos. Y Jesús respondió con una sola palabra: vete. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, haciendo que toda la piara se precipitara colina abajo, cayendo al lago y ahogándose en el agua. Los que cuidaban de los cerdos, aterrorizados, huyeron a la ciudad y contaron a todo el mundo lo que había sucedido, incluido el caso de los hombres que estaban poseídos. Como consecuencia, todo el pueblo salió al encuentro de Jesús, pero cuando lo vieron, en lugar de darle la bienvenida, le pidieron que se marchara de su zona. Mateo nos invita a reflexionar más sobre la identidad de Jesús respondiendo la pregunta que resonaba entre la gente: ¿qué clase de hombre es este? El grupo de discípulos y Jesús habían llegado al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos, un territorio predominantemente gentil donde se criaban cerdos, animales considerados impuros por los judíos. Cuando Jesús desembarcó en la región de los Gadarenos, fue inmediatamente confrontado por dos hombres que estaban poseídos por demonios y vivían entre las tumbas. Este relato también aparece en los Evangelios de Marcos 5, 1-20 y Lucas 8, 26-39, pero con algunas variaciones. En Marcos, por ejemplo, la narración se centra en un solo hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie podía retenerlo, ni siquiera con cadenas. Aunque intentaban encadenarlo, siempre conseguía liberarse rompiendo las cadenas y los grilletes. Nadie era lo bastante fuerte para dominarlo, y se pasaba el día y la noche gritando entre las tumbas y en las colinas, haciéndose daño con las piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, el hombre corrió y se arrojó a sus pies, gritando a gran voz: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Esto sucedía porque Jesús ya había ordenado al espíritu inmundo que saliera del hombre. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el espíritu respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Desesperados, los demonios suplicaron a Jesús que no los expulsara de la zona. En una ladera cercana, una gran piara de cerdos pacía tranquilamente. Estos animales formaban parte de la economía local, y los pastores los vigilaban de cerca. Sin embargo, estaba a punto de producirse un acontecimiento extraordinario. Los demonios, que estaban poseyendo y torturando a dos hombres, se dieron cuenta de que Jesús estaba a punto de expulsarlos. Desesperados, hicieron una petición insólita: envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos. Jesús, en su infinita sabiduría y autoridad, permitió que los demonios lo hicieran. Inmediatamente, los espíritus inmundos salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Entonces ocurrió algo asombroso. Toda la piara, formada por unos 2000 cerdos, empezó a correr alocadamente colina abajo hacia el mar. Incapaces de detenerse, los cerdos se precipitaron al agua y se ahogaron, una escena que dejó a todos conmocionados. Los cuidadores de los cerdos, aterrorizados por lo que acababan de presenciar, huyeron a toda prisa. Corrieron a la ciudad y a los campos, difundiendo la noticia de lo sucedido. La historia se difundió rápidamente y la gente, curiosa e incrédula, se dirigió al lugar para ver por sí misma lo que había ocurrido. Al llegar, se encontraron con una escena sorprendente y aterradora. El hombre que antes había estado poseído por una legión de demonios,
que vivía entre las tumbas y era conocido por su violencia incontrolable, estaba ahora sentado tranquilamente, vestido y en su sano juicio. Los que le conocían no podían creer la transformación que se había producido. Estaban llenos de miedo y asombro ante el poder de Jesús. Los que presenciaron la escena empezaron a contar a los demás todo lo que había sucedido, desde la liberación del endemoniado hasta la trágica pérdida de los cerdos. Y con creciente temor, empezaron a pedir a Jesús que se alejara de la zona. Tenían miedo del poder que habían presenciado y no sabían cómo enfrentarse a algo tan extraordinario. Cuando Jesús se disponía a subir a la barca y abandonar la zona, el hombre que había sido liberado de los demonios corrió hacia él. Con gratitud y devoción, le pidió a Jesús que lo dejara ir con él, que le permitiera ser uno de sus discípulos. Sin embargo, Jesús, conociendo el plan divino para aquel hombre, no le permitió que le acompañara. En cambio, le encomendó una misión: vete a tu casa, con tu familia, y cuenta todos lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Obediente y lleno de gratitud, el hombre se puso en camino y comenzó a proclamar en las ciudades de la Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él. Su historia de liberación y la misericordia que había recibido de Jesús asombraban a todos los que la oían. La gente quedó impresionada por el poder de Jesús, y grandes multitudes de diferentes regiones comenzaron a seguirlo, desde Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea e incluso las tierras más allá del Jordán. La situación a la que se enfrentaba Jesús era peligrosa, porque aquellos dos endemoniados eran conocidos por su extrema violencia, hasta el punto de que nadie se atrevía a pasar por aquella zona. Eran temidos por todos, y su presencia causaba terror entre la gente. Los demonios, así como Satanás, reconocieron inmediatamente la verdadera identidad de Jesús como Hijo de Dios, algo que los propios discípulos tardarían más en comprender plenamente. Este título, Hijo de Dios, sería utilizado más tarde por los discípulos a medida que profundizaran en su comprensión de quién era realmente Jesús. Finalmente lo reconocerían como el Hijo amado del Padre, revelado en pasajes como Mateo 4 y 16, Mateo 2 y 33, Mateo 3 y 17 y Mateo 17, 5. Pero el reconocimiento de los demonios, procedentes de seres malignos, no era un signo de conversión, sino más bien un reconocimiento de que el reino de Satanás estaba siendo invadido y derrotado. Sabían exactamente quién era Jesús, pero eso no cambiaba su naturaleza demoníaca. Conocían a Jesús, pero seguían odiándolo, lo que revela su naturaleza perversa y destructiva. La interacción entre Jesús y los demonios descrita en los Evangelios está llena de profundidad y significado. Cuando los demonios dirigen su pregunta a Jesús, el tono puede variar entre la dureza y el respeto, dependiendo del contexto en el que se formule. Por ejemplo, en Marcos 1 y 24, la pregunta se presenta de forma hostil y con profundo temor. El título, Hijo de Dios, utilizado por los demonios debe interpretarse en todo su significado. No solo reconocen a Jesús como una figura poderosa, sino también como alguien dotado de una naturaleza única y divina. Jesús era, de hecho, el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda pregunta de los demonios, formulada en un tono de desesperación, revela que conocen su destino final. Saben que serán torturados y rechazados eternamente, como se menciona en Judas 6. Al hacer esta pregunta, los demonios reconocen que Jesús es quien, en el momento señalado, ejercerá esta autoridad judicial sobre ellos, confirmando el título de Hijo de Dios en todo su poder y significado. El hecho mismo de que Jesús limite sus actividades antes del tiempo predeterminado indica claramente que la expulsión de los demonios por parte de Jesús era una señal de la llegada del reino de Dios. Estos demonios parecen ser plenamente conscientes de que hay un tiempo fijado para el juicio de las tropas de Satanás. Gritan: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta anticipa la llegada del reino de Dios, así como la invasión y conquista de los dominios de Satanás, aunque sabemos que el juicio final solo tendrá lugar cuando Jesús regrese en gloria, como está escrito en Mateo 4 y 17 y Mateo 12, 28-34. Los demonios, dándose cuenta de que no tienen elección, ruegan a Jesús que acepte su propuesta. Le piden permiso para entrar en una piara de cerdos cercana, y Jesús, en su sabiduría, se lo concede. Tras recibir el consentimiento de Jesús, los demonios abandonan a los hombres que poseían y entran en los cerdos. En cuanto los demonios entran en la piara, los cerdos enloquecen, y en un acto desesperado, se arrojan por un acantilado al mar de Galilea, donde acaban ahogándose. Irónicamente, el intento de los demonios de evitar el castigo eterno conduce a la destrucción de los cuerpos que habían elegido como sus nuevos anfitriones terrenales. Jesús no vio ninguna razón para rechazar la propuesta de los demonios, porque servía a sus propósitos de varias maneras.
1. En primer lugar, liberó a los hombres atormentados por los demonios. 2. En segundo lugar, los cerdos, considerados criaturas impuras según la tradición judía, representaban un refugio apropiado y simbólico para los demonios. 3. En tercer lugar, aceptar la propuesta de los demonios no alteraba su destino final, reservado para el día del juicio final. Por lo tanto, Jesús aceptó la propuesta de los demonios porque, al hacer esta petición, en realidad estaban ayudando a cumplir los objetivos de Jesús. Y lo que es más importante, aceptar esta propuesta no significaba cometer pecado, lo que reafirma la pureza y santidad de Jesús en sus acciones. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue una situación completamente diferente. Si Jesús hubiera cedido a las tentaciones de Satanás, le habría llevado a desobedecer a Dios. En consecuencia, Jesús utilizó las Escrituras para reprender a Satanás y se negó a ceder a sus exigencias. Esta es la principal diferencia entre los dos episodios. La petición de los demonios en Mateo 8 no llevó a Jesús al pecado, mientras que las exigencias de Satanás en el desierto tenían la intención de llevar a Jesús al pecado. Cuando los demonios ruegan a Jesús que los envíe a una piara de cerdos cercana, su petición está cargada de significado, sobre todo teniendo en cuenta la visión judía de la época. Para los judíos, tanto los cerdos como los demonios eran considerados impuros y pertenecían a la misma categoría de impureza. Esta asociación se acentúa en las enseñanzas de Jesús cuando advierte a sus discípulos que no echen perlas a los cerdos, como se recoge en Mateo 7, 6. De hecho, en sus cartas, el apóstol Pedro comparó a los falsos maestros con los perros y los cerdos, afirmando que estos individuos volverían a su naturaleza pagana, como leemos en 2 Pedro 2 y 22. Sin embargo, es importante señalar que la orilla oriental del mar de Galilea, donde tuvo lugar el acontecimiento, era una zona habitada predominantemente por gentiles. Esto significa que la piara de cerdos en cuestión no era salvaje, sino propiedad de granjeros que los criaban para el comercio. Estos cerdos se criaban para el mercado, y perder una piara tan grande estimada por Marcos en unos 2000 animales, según Marcos 5:13 sería un desastre económico para sus dueños. La petición de los demonios de entrar en los cerdos tenía un propósito maligno adicional. Como seres espirituales dedicados a infligir dolor y sufrimiento, los demonios hacían todo lo posible por dañar la creación de Dios y fomentar la hostilidad contra Jesús. Su intención era clara: al destruir la piara de cerdos, no solo pretendían causar daños materiales, sino también sembrar la discordia y el rechazo de Jesús por parte de la comunidad local. Como se ilustra en otros episodios, como Mateo 17, 14-20, los demonios siempre buscaron socavar la misión de Jesús y proteger los dominios de Satanás. La destrucción de los cerdos dio lugar a una petición inesperada por parte de los gentiles de la zona. En lugar de celebrar la liberación de los endemoniados, pidieron a Jesús que abandonara la zona, como recoge Mateo 8 y 34. Esta reacción revela una inquietante inversión de los valores morales. En lugar de alegrarse por la victoria sobre las fuerzas demoníacas, la población local estaba más preocupada por la pérdida material de los cerdos. Como observa Ara, a lo largo de los siglos, la humanidad ha rechazado repetidamente a Jesús porque prefería las riquezas y las comodidades terrenales simbolizadas aquí por los cerdos al propio Salvador. Al permitir que los demonios entraran en los cerdos, Jesús no los destruyó directamente. Dejó que el mal siguiera su curso en este mundo hasta el momento final, cuando todas las cosas se arreglarán. Aunque Mateo no menciona el resultado completo del exorcismo, los relatos de Marcos y Lucas ofrecen un detalle significativo. El hombre que había sido liberado de los demonios suplicó seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús le ordenó que regresara a casa y contara a su familia y amigos todo lo que Dios había hecho por él, como se describe en Lucas 8, 38-39 y Marcos 5, 18-19. Este antiguo poseso, ahora curado y con la conciencia tranquila, quería ser discípulo como los demás que seguían a Jesús. Pero Jesús tenía un plan diferente para él. Al enviarlo de vuelta a su pueblo natal, Jesús lo nombró testigo viviente entre los suyos. En cierto sentido, mientras que los 12 discípulos se convertirían en pescadores de hombres en diversas tierras, este hombre, un amable converso, se convertiría en pescador de hombres entre los suyos. Sin embargo, lo que realmente destaca en este relato es la reacción de la población local ante la pérdida del rebaño. Los versículos 33 y 34 revelan que la destrucción de los cerdos sirvió para poner al descubierto los verdaderos valores de aquella comunidad. Preferían los cerdos a los hombres, y las ganancias materiales al Salvador. Mateo 8 y 34 subraya este triste contraste, revelando la naturaleza pecadora y corrupta de la humanidad. Incluso ante un milagro tan extraordinario, que liberó a 2 hombres del dominio de los demonios, los lugareños optaron por la pérdida económica como principal preocupación,
ignorando la grandeza de la obra de Jesús. Cuando los pastores de los cerdos contaron lo sucedido a los habitantes del pueblo cercano, toda la comunidad se sintió embargada por una profunda indignación contra Jesús. Pero, ¿cuál era la raíz de esta reacción negativa contra el Salvador? ¿Qué causó tanta furia? ¿Pesaron más las pérdidas económicas y el impacto en el comercio local que el extraordinario milagro que habían presenciado? ¿Estaban más preocupados por la estabilidad financiera que por el bienestar espiritual? Esta parece ser una pregunta central, sobre todo cuando vemos que, al ver acercarse a Jesús, la comunidad no dudó en pedirle que abandonara sus tierras. Por desgracia, no se trata de una actitud exclusiva de los gadarenos. Es un defecto que muchos de nosotros, en mayor o menor grado, también cometemos. A menudo nos acostumbramos tanto a vivir con ciertos pecados que nos resistimos a pensar en la posibilidad de que Dios los elimine de nuestras vidas. Esto se hace aún más difícil de aceptar cuando esta eliminación implica la pérdida de placeres que consideramos esenciales o incluso una disminución de nuestros ingresos. Pero aferrarse al pecado, por ventajoso o cómodo que parezca, es una de las actitudes más destructivas y tóxicas que podemos adoptar. El final de esta historia encierra un profundo significado, pues revela varias capas de la misión de Jesús. En primer lugar, muestra que el ministerio de Cristo no solo se limitaba al pueblo judío, sino que ya estaba prefigurando la misión que se extendería a los gentiles. Este acontecimiento, por tanto, no es solo un exorcismo, sino también una señal de que el alcance del Evangelio va más allá de las fronteras étnicas y culturales. Además, el episodio muestra que la oposición a Jesús y a su mensaje no era exclusiva de los judíos. Así, el relato confirma que los adversarios de Jesús, tal como se describen en Mateo, no son elegidos en función de su raza, sino de su respuesta a la llamada y al mensaje de Cristo. La reflexión sobre nuestra inclinación al pecado y nuestra resistencia a permitir que Dios nos purifique, especialmente cuando ello puede implicar la pérdida de placeres terrenales o de recursos económicos, es un tema recurrente en las Escrituras. La Biblia aborda a menudo el conflicto entre los deseos materiales y la obediencia a Dios, destacando los peligros de aferrarse a los bienes temporales a expensas de los valores eternos. En Mateo 6, 19-24, Jesús enseña sobre la imposibilidad de servir a dos señores, subrayando que no podemos dedicar nuestros corazones tanto a Dios como a las riquezas. Esta enseñanza subraya la idea de que la lealtad al pecado, junto con la búsqueda incesante de ganancias materiales, puede alejarnos fácilmente de la comunión con Dios. La historia de los gadarenos, en la que los habitantes muestran preferencia por su economía basada en el cerdo antes que por acoger a Jesús, sirve como ilustración de un patrón que se repite a lo largo de la Escritura: la tendencia humana a dar prioridad a los intereses mundanos antes que a lo que es espiritualmente correcto. Esta elección refleja una visión distorsionada, en la que la comodidad inmediata y los beneficios tangibles se sitúan por encima de la verdad y la transformación espiritual que ofrece Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos 12, 1-2, insta a los cristianos a no conformarse al modelo de este mundo, sino a buscar la transformación espiritual mediante la renovación de su mente. Este proceso de renovación es esencial si queremos discernir y comprender la voluntad de Dios. Aquí, Pablo sugiere que resistir al pecado y buscar una mente renovada son fundamentales para una vida de fe y obediencia. El ministerio de Jesús de llegar a los gentiles es uno de los pilares del Nuevo Testamento. En Efesios 2, 11-18, Pablo describe cómo Cristo deshizo la división que separaba a judíos y gentiles, creando un solo pueblo en su persona. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación pone de relieve la amplitud del amor y la gracia de Dios. De este modo, queda claro que la resistencia a Jesús y a su mensaje no depende de factores étnicos o culturales, sino de la voluntad del individuo de aceptar o rechazar la llamada divina. La narración de Mateo deja claro que la oposición a Jesús va más allá de las fronteras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta de que el Evangelio se expande más allá del mundo judío, llegando a diferentes naciones y culturas. Un ejemplo de ello lo vemos en Hechos 10, donde Pedro tiene una visión que le hace darse cuenta de que el mensaje del Evangelio va dirigido a todos, no solo a los judíos. Esto demuestra que la llamada de Jesús es inclusiva, pues invita a personas de todos los orígenes a arrepentirse y volver a Dios. Así, el episodio de los Gadarenos y las lecciones que siguen subrayan un principio central del cristianismo: la salvación y la verdad de Dios son accesibles a todos, y el verdadero desafío reside en la reticencia humana a dejar el pecado y seguir a Cristo. Esta verdad nos invita, como seguidores de Jesús, a reflexionar sobre nuestras propias vidas, revisando nuestras prioridades y lealtades para que estén en armonía con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. En conclusión, nuestra pregunta del día es esta: ¿cuándo fue la primera vez que sentiste la presencia de Dios? Deja tu comentario abajo y no olvides suscribirte al canal.
No dudes en ver otros vídeos del canal. Que Dios te bendiga.